Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la clase pasada, como parte final, comentamos rápidamente que lo que íbamos a analizar ahora, o el movimiento que íbamos a estar discutiendo, es el movimiento de proyectiles o tiro parabólico, como comúnmente ustedes lo conocen. Y bueno, comentamos algunas características que tiene este movimiento, las cuales son que es un movimiento bidimensional. Cuando un objeto, una pelota, eh, o algún otro objeto o cuerpo se mueve de forma parabólica, su movimiento se ejecuta en dos dimensiones, tanto en el eje X como en el eje Y, como tenemos aquí en esta figura. Lo importante a recordar aquí es que en este tipo de movimiento, la velocidad, el vector velocidad, ya no va a tener solo una componente o en el eje X o en el eje Y, sino que va a tener dos componentes, las cuales se pueden calcular como ya sabemos hacerlo, tomando en cuenta el módulo del vector velocidad. Aquí yo estoy dibujando el vector velocidad inicial, pero puede ser el vector en cualquier instante de tiempo. Bueno, el módulo de ese vector multiplicado por o bien la función coseno o la función seno del ángulo teta o alfa que aquí estoy señalando. En particular, vamos a preferir utilizar alfa para indicar el ángulo de disparo. Digamos, el ángulo con la que un objeto es lanzado al iniciar su movimiento. Ya como ese ángulo también va a estar modificándose, vean, lo pueden ver aquí en la figura, ese ángulo ya no es como tal el ángulo de disparo, es algún otro. Bueno, entonces este vector velocidad va a tener dos componentes. Y si estamos analizando el movimiento en el que un objeto va subiendo, va de forma ascendente, sabemos que la componente y del vector velocidad va a ir decreciendo hasta tomar el valor cero cuando esta pelota o esta partícula se encuentra en el punto más alto de la trayectoria parabólica. Instantes después, esta componente de la velocidad en el eje Y comienza a aumentar de valor, pero ahora cambio de dirección, apunta hacia abajo. Mientras que la componente X del vector velocidad permaneció sin cambios en todo el recorrido. Bueno, para que esto, pues, bueno, les quede a ustedes un poco más claro, déjenme mostrarles lo siguiente. He cambiado la ventana a una del explorador. Aquí les estoy mostrando lo que será una animación en la que podemos analizar justamente lo que sucede con el movimiento de tiro parabólico. Aquí uno puede, por ejemplo, modificar la altura a la cual se encuentra este cañón. Puede controlar la velocidad con la que las balas de cañón son lanzadas. Y también podemos mostrar, en este caso, eh, las componentes de los vectores que nos interesan. Por ejemplo, la de la velocidad. Bueno, vamos a empezar con un movimiento con un ángulo de disparo de 55 grados y una velocidad de 23 metros sobre segundo. Quiero que noten lo que va a suceder. Vean, aquí la bala de cañón ha salido disparada y este vector de color verde que notan es el vector velocidad. Entonces vean cómo va apuntando este vector, cómo va siguiendo la trayectoria del movimiento del objeto. Hay un instante de tiempo en el que la velocidad es totalmente paralela. Y después apunta hacia abajo, en lo que nosotros hemos llamado el cuarto cuadrante. Y va a llegar al suelo. Vean que el vector velocidad se está incrementando. Lo que les comentaba yo la clase pasada. Cuando un objeto toca el suelo, como es en este caso, no llega con velocidad cero.
lo hace con una velocidad distinta de cero. Ya después, lo que sucede con su energía, que si se rompe o que si rebota, eso es otra parte de la historia con la que no vamos a meternos por ahora. Pero bueno, llega y ya, cede su energía al entorno y queda ahí quieto. Pero eso es después de que pasa un cierto tiempo que entre en contacto con el suelo. ¿Vale? Ahora quiero que vean el mismo comportamiento, el mismo movimiento, pero tomando en cuenta las componentes del vector velocidad. Vean, la flecha horizontal es la componente X del vector velocidad, la componente Y está aquí mostrada en color verde también, apuntando hacia arriba. Perdón, aquí voy a tener que quitar un poco esto, reducir un poco la velocidad porque no se va a ver. Ahí está. Vean cómo esta componente Y se fue disminuyendo conforme el objeto va subiendo. Se hace cero en el punto más alto, después esa componente cambia de dirección. Y no importa si el objeto es lanzado con mayor velocidad, el comportamiento de esas componentes de la velocidad seguirá siendo el mismo. Profe, de lo que mencionaba en la clase pasada de que la, la componente Y seguía moviéndose a pesar de que toca el piso ahí, se detiene por cuestiones de que el piso también ejerce como una aceleración para frenar, ¿no? Como en el caso de la malla, del ejercicio de la malla de seguridad. Es correcto. En este caso, lo que estaría sucediendo cuando esta bala de cañón llega al suelo tiene que ver con conceptos de fuerza. La bala aplica una fuerza sobre el suelo o en general sobre el planeta Tierra y a su vez el planeta y en particular el suelo ejerce una fuerza sobre la bala de cañón. Entonces, eso es lo que nos va a permitir explicar por qué esa bala de cañón puede quedar ahí quieta. Llega, impacta en el suelo. Claro que puede fracturarse o puede generar ahí un agujero como una especie de cráter, pero todo eso que sucede posterior a que tocó el suelo involucran otras cantidades como fuerza, algo que veremos más adelante llamado momento lineal. Pero al menos para la parte de cinemática, lo que nos interesa y que tiene que quedar claro es que cuando un objeto impacta en el suelo, después de haber viajado una cierta altura, no llega, vean, con velocidad cero. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, le quería comentar del ejercicio que dejó. Que yo sí pude demostrar lo que pide el ejercicio y pues me gustaría mostrarlo, no sé si se pueda o tengamos otras cosas que hacer. Bueno, vamos a seguir con un problema de tiro parabólico. Si da tiempo, lo revisamos o si no, el día de mañana. Ah, Pero ok, si ya lo tenemos, es perfecto. ok, está bien. ¿Vale? Bueno, entonces, sobre esto que estamos viendo aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Algo más que quieran? ¿Tiene que ver la resistencia del aire? Ah, claro. Aquí nosotros vamos a analizar problemas en los que no haya resistencia con el aire. Ah, Por ok. eso por eso la parábola se ve muy simétrica, si lo notan. Sí. Pero, ¿qué pasa si incluimos aire? De hecho, aquí se puede hacer. Vean, en esta animación se puede incluir la resistencia con el aire y vean el comportamiento. Este objeto ya no llega tan lejos como lo estaría haciendo sin la presencia del aire. Sí. Y en este caso el aire ejerce entonces una aceleración, ¿no? Que lo va a O- reducir a la otra, Así por es, así decirlo. ofrece una resistencia
que se puede entender como una fuerza de resistencia, la cual va a Opuesta, ir ¿no? frenando. Va a tener la dirección opuesta al desplazamiento de este objeto, de tal manera que lo va a ir frenando. Y ahora sí, Profe, ¿sí? bueno, aquí vamos a calcular el peso, bueno, la masa, este, por la gravedad. En Sí, cinemática no, pero cuando entremos a dinámica, al tema de fuerza, sí. ok. Y ahí también va a entrar lo de la resistencia del aire, ¿no? Va a O haber, todavía no. podemos analizar problemas en los que se incluya la fricción, que es un ejemplo de una fuerza de resistencia, pero esto se debe al contacto del objeto en movimiento con la superficie sobre la cual se está desplazando. Eh, Hay un fenómeno, déjenme recordar si se ve, lo podremos ver aquí en cinemática. Ah, creo que sí lo podemos ver, porque no, como tal, no involucra concepto de fuerza. Eh, no sé si ustedes han escuchado el concepto de velocidad terminal. No, no, yo No, no. tampoco me suena. Ok, velocidad terminal aparece en estas situaciones en las que los paracaidistas de una determinada altura, los que, bueno, si conocen o saben de paracaidismo, pues se elevan a alturas muy grandes, ¿no? Muy alejadas del suelo. Y quienes practican ese deporte, ¿qué es lo que hacen? Se lanzan del avión en el que van, o la avioneta, y se dejan caer. No, y así están durante un buen tiempo, recorriendo una cierta distancia, y extienden sus brazos para ir controlando, la resistencia que sus cuerpos van a experimentar con el aire. Va a llegar un momento en el que la resistencia provocada por el aire y el propio peso de esta persona, del paracaidista, se van a equilibrar. Es decir, va a estar como una especie de movimiento sin aceleración. Se va a mover con velocidad constante. A esa velocidad se le conoce como velocidad terminal. Entonces ahí es un ejemplo en el que la resistencia con el aire favorece, en este caso, este deporte. O sea, eh, a veces pensamos que resistencia, como vemos aquí en este ejemplo, pues es algo que nos afecta porque, pues, qué mejor que me gustaría aquí que si se lanza esta bala de cañón, alcanzar a la máxima distancia posible. Pero si incluimos el aire, pues vemos que eso nos afecta. Entonces, ahí podríamos pensar que la resistencia con el aire es un asunto no deseable. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos que practican los paracaidistas? Ahí ellos aprovechan la resistencia con el aire para poder bajar con velocidad constante. Y ya después a una cierta altura, y es cuando abren el paracaídas y bueno, pueden eh, descender con seguridad. Pero eso es lo que está pasando a grandes alturas. Entre más alejados estén del suelo, van a tener mayor tiempo en alcanzar la llamada velocidad terminal. Es una velocidad en la que tanto la fuerza de resistencia del aire y el propio peso de la persona se equilibran, haciendo que se muevan con velocidad constante. Es lo que hacen que bueno, giran ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha para ir controlando el punto en el que van a caer. ¿Eso se refiere a esa velocidad o eso simplemente es para, pues como dice, para direccionar su caída? La velocidad terminal ocurre a, eh, a grandes alturas. No, por ejemplo, si ustedes quisieran intentar esto eh, desde, no sé, saltando de 1 metro de altura, no lo van a lograr, porque el tiempo que tardan en llegar al suelo, en que sus pies llegan al suelo, no es el suficiente como para que la resistencia con el aire compense su propio peso, el peso de Por ustedes. ejemplo, profe, como cuando lanzas un avión de papel. Ahí Ah, también sí, interviene la resistencia con el aire. Si ustedes pueden, si, bueno, si ¿qué podríamos ver esto? Eh, Hay un experimento
en el que, déjenme ver, si aquí lo encontramos. Déjenme ver, a ver. Déjenme buscarlo, ¿dónde está? Bueno, aquí el punto importante es que la resistencia con el aire nos juega es un parámetro importante a tomar en cuenta. Ok, ya lo encontré. Dejó de compartir. Ah, no, ya se ve. Space, and it does that by pumping out the tons of air in this chamber. And Ok, en este experimento, lo que van a hacer es soltar una pluma y una bola de boliche desde una cierta altura, pero en una cápsula que no tiene aire. Una habitación hermética podría ser. Si nosotros despreciamos el efecto con el aire, tenemos esta situación. Dos objetos que caigan a la misma altura van a llegar al mismo tiempo a tocar el suelo. Eso es quitando la resistencia con el aire. Sí. Y es lo que nosotros vamos a estar analizando, este tipo de situaciones en las que no hay resistencia con el aire. Así que bueno, dependiendo de qué es lo que uno pretende hacer en alguna actividad, pues conviene tener la presencia del aire, la resistencia que ofrece el aire, y en otras, pues, lo ideal sería como aquí, tener una bóveda donde se extraiga todo el aire y se pueda hacer alguna actividad en el vacío. Bueno, Sí. eso ya depende de alguna actividad que se tenga. Bien. Bueno, entonces, faltan decir algunas cosas rápidas sobre el movimiento parabólico que hay que tomar en cuenta cuando uno hace el análisis. Y bueno, desde el punto de vista analítico, estas son las 4 ecuaciones que se necesitan para describir este movimiento. No necesitamos más. Necesitamos, vean, 2 ecuaciones para la posición, tanto en el eje X como en el eje Y. Y 2 ecuaciones, una para la velocidad en el eje X y la otra para la velocidad en el eje Y. En el eje Y sí va a haber aceleración, pero en el eje X no. ¿De acuerdo? Ahora, ya cuando uno le toca resolver Bueno, algún problema, ¿sí? En el ejercicio de la malla, bueno, no es estudio parabólico, pero aún así, si hubiera habido resistencia del aire, se hubiera reducido la aceleración de la malla, o sea, hubiera sido menos pequeña que casi los 15G que habíamos visto. Es posible porque en este caso la resistencia con el aire habría hecho que la persona no llegara a la malla con la velocidad con la que llegó. Ah, Tal ya. vez con una velocidad menor. Entonces, en ese caso, sí se pueden sumar aceleraciones, o sea, bueno, la aceleración que ejerce la resistencia al aire y la del... No es así tan... Pareciera obvio, pero no. Un objeto no puede presentar 2 aceleraciones al mismo tiempo. Solamente experimenta una aceleración. Pero para poder entender o llegar a qué aceleración estaría experimentando esta persona y que se dejó caer del edificio, tenemos que hacer uso o recurrir al concepto de fuerza. Ah, ya. Pero eso aún no lo vemos, ¿verdad? Porque sí. Exacto, no. Eso lo vamos a comenzar la siguiente semana. Entonces, ese es un detalle muy importante porque a veces uno piensa que se pueden sumar las aceleraciones, como si un objeto pudiera acelerarse de varias formas al mismo tiempo. Y eso no es posible. Cuando un objeto se mueve, solamente experimenta una aceleración, pero esa aceleración es el resultado de varias fuerzas que se están aplicando. Todas ellas contribuyen a provocar una sola aceleración.
Y es lo que estará sucediendo con esta persona cuando se soltó, cuando se dejó caer, que era aquí. Sobre ella van a actuar múltiples fuerzas. En este caso, solamente nosotros consideramos una, que es su propio peso, que es la que la obliga a ir hacia abajo. Pero si incluyéramos la fuerza de resistencia con el aire, entonces tendremos primero que analizar cómo son estas fuerzas, quién gana, quién es mayor, quién es menor en módulo, y con ese resultado calcular la aceleración que experimenta esta persona. Ese es el procedimiento correcto. Pero bueno, eso ya lo veremos la siguiente semana. ¿Ok? ¿Más preguntas, comentarios hasta aquí, jóvenes? No, profe, bueno, ya me gustaría pasar a la aplicación para ver el ejercicio. Ok. Bueno, ahora, ya para terminar, ¿hay problemas en los que ustedes no van a tener alguna cantidad? Como por ejemplo en el problema de esta persona, que no teníamos el tiempo. Y entonces, pues lo que habrá que hacer es manipular, hacer álgebra con estas ecuaciones para o bien calcular el tiempo explícitamente, si es el caso, o evitar calcularlo y enfocarnos en lo que nos está preguntando el problema con los datos que nos está brindando. Pero eso ya es más la parte de cada ejercicio. Por eso es muy importante que ustedes ya estén haciendo ejercicios de estos temas para que pues vayan viendo qué tipos de problemas son los que nos pueden aparecer. Bueno, aspectos que hay que tomar en cuenta cuando se analiza el movimiento de tiro parabólico. Hay una cantidad que se conoce como el alcance horizontal y que se suele denotar como R en la literatura. Esta es la distancia máxima que alcanza un objeto cuando regresa al mismo nivel del cual partió, que generalmente se toma como el suelo. Entonces, si una pelota en un campo de fútbol es pateada, la máxima distancia que recorre desde el punto de lanzamiento hasta que vuelve a tocar el suelo, esa distancia de forma horizontal, se conoce como alcance horizontal. ¿De acuerdo? Repito nuevamente, el alcance horizontal es la máxima distancia que recorre un objeto cuando regresa a la misma altura de la cual partió. Y otro concepto importante es el que se conoce como el tiempo total de vuelo. El tiempo total de vuelo es el tiempo que este objeto tarda en subir y en descender. Y considerando que regresa a la misma altura de la cual partió, la parábola resulta ser simétrica. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el tiempo total de vuelo es igual a 2 veces el tiempo que tardó en subir o 2 veces el tiempo que demoró en bajar. ¿Sí es claro esto? Sí, ¿no? Porque, o sea, es primero el tiempo en el que tomó alcanzar el punto máximo y después el tiempo que le tomó regresar a ya igual a cero otra vez, ¿no? Así es. Pero aquí está la clave y a veces se nos olvida porque aquí hay una trampa. En esos conceptos hay una trampa que a veces se nos olvida. Y es que estamos tomando el supuesto de que el objeto es lanzado desde el suelo y regresa al suelo. Solo en esa situación, el alcance horizontal lo podemos entender así, tal cual. Es la máxima distancia que recorre de forma horizontal. Y el tiempo de vuelo lo calculan como 2 veces el tiempo que tarda en subir o 2 veces el tiempo que tarda en llegar al suelo nuevamente. Porque hay situaciones en las que el movimiento no es así tan simétrico. Piensa en el caso de que se encuentra en un edificio y desde la altura de ese edificio se lanza hacia el suelo un objeto, pero de forma parabólica, siguiendo una trayectoria parabólica. Entonces vean, en esta situación el objeto va subiendo, llega a una altura máxima y después comienza a descender. Pero como queremos que llegue hasta el suelo o va a llegar hasta el suelo, bueno, sigue descendiendo y llega hasta aquí abajo. Entonces, es un error pensar que el tiempo total de vuelo
es esta porción nada más. Hay que considerar el tiempo restante. Ese sí sería el tiempo total en que permaneció en el aire, pero no es igual o no se calcula de forma tan simple como si el objeto hubiese lanzado desde el suelo y hubiese regresado al suelo también, como aquí. Así que mucho cuidado porque a veces en los ejercicios les preguntan cuánto tiempo permaneció un objeto en el aire y resulta que ese objeto fue lanzado no desde el suelo, sino desde una cierta altura y sí llegó después al suelo. Entonces a veces uno cree que, bueno, pues tengo que calcular 2 veces el tiempo de ir hacia arriba. Y no es cierto. En este tipo de problemas no es así. Decía un compañero hace 2 días, ¿no? Como si estuviera siendo lanzado desde un risco o algo así, ¿no? Exacto. Así es. O esto también lo podemos ver en el... Déjenme ponerlo aquí. Aquí. En la pantalla. Si nosotros aquí modificamos la altura a la cual se encuentra este cañón, la trayectoria que sigue no es perfectamente parabólica. Bueno, no es simétrica, mejor dicho. Corrijo. No es simétrica. No es una parábola simétrica. Aquí sí. Si analizamos esta primera parte del recorrido, cuando llega a la misma altura de la que fue lanzada, sí tenemos una trayectoria parabólica simétrica. Pero si incluimos en lo que resta por caer, la trayectoria no es una parábola simétrica. Así que hay que tener mucho cuidado con esos detalles. ¿Por qué está esa marca, profe? ¿Esa marca la tenemos que calcular o por qué está ahí? No, es para que ustedes, pues, una vez que entren a la animación, pues pueden aquí estar jugando. Por ejemplo, ¿con qué velocidad y con qué ángulo? Podría ser una pregunta. ¿Con qué velocidad y ángulo se tiene que ajustar esto para lograr que la bala de cañón llegue a la diana? Por ejemplo, podría ser un buen ejercicio. Que ustedes hagan los cálculos de velocidad inicial y de ángulo de disparo para que esta bala de cañón llegue a la diana. Entonces, bueno, pues tal vez ahí probando puedan obtenerlo. Así que se pueden poner a jugar ahí para practicar. De hecho, les pongo el link en el chat para que, pues, si llegan a tener tiempo, pongan ustedes a jugar un rato o bien hagan competencias con algún familiar pequeño que tengan en casa. Bueno, vamos entonces, ahora sí, regresamos al primer ejercicio. Así que mucho cuidado. Cuando se analiza un ejercicio, hay que tener precaución de si la trayectoria es parabólica con simetría o si no lo es. Bueno, el primer ejercicio que vamos a resolver es el que va a aparecer aquí. Tenemos la siguiente situación. Un balón de básquetbol se va a lanzar a una altura de 2.4 metros, como se muestra aquí en la figura. Bueno, es una figura que ilustra la situación. Entonces, bueno, aquí está. Ahí está. Se lanza a una altura de 2.4 metros con una rapidez inicial de 12 metros por segundo, dirigida a un ángulo de 35 grados sobre la horizontal. Vean que el ángulo de 35 grados
se está midiendo desde el eje X positivo o paralelo al suelo. Bueno, con esta información nos preguntan, ¿a qué distancia de la canasta estaba el jugador si logró anotar? Y también nos preguntan, ¿con qué ángulo con respecto a la horizontal entró el balón en la canasta? Vean lo que está sucediendo. Esta persona lanza el balón para encestar un tiro. La canasta está aproximadamente a 3.5 metros por arriba del suelo. Esta persona lanza el balón con una velocidad de 12 metros por segundo y un ángulo de disparo de 35 grados. La primera pregunta, ¿a qué se refiere? Se refiere a R, ¿no? Al alcance horizontal. Pero en este caso sería máximo. No, porque no llegamos al nivel de donde cayó, donde se inició el lanzamiento de la pelota. Exacto, no es una trayectoria parabólica simétrica. Entonces no tenemos que calcular aquí el alcance horizontal, porque la trayectoria no es simétrica. Lo que sí hay que calcular es una separación que va a existir entre el punto en que fue lanzado el objeto, el balón, y el lugar donde se encuentra la canasta. ¿Queda claro? Esa es la distancia que tenemos que calcular. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí es claro la información? Sí, Sí, profe. Ok. Ahora, el inciso B, ¿qué nos está preguntando? O sea, ¿qué aspecto o cómo lo podemos hacer ahí? ¿Con qué ángulo con respecto a la horizontal entró el balón en la canasta? ¿A qué se refiere eso? Es que, bueno, ya cuando se va acercando a la canasta, el ángulo estaría en el cuarto cuadrante y nos está pidiendo que veamos qué ángulo es el con el que está entrando respecto a ese cuadrante, ¿no? Exactamente, exacto. Este balón va a seguir una trayectoria parabólica que voy a intentar dibujar aquí. Y llega a la canasta. Entonces, el vector velocidad, vean, va a tener esta dirección. Y aquí está formando un ángulo, podemos llamar el ángulo θ, que se está midiendo a favor de las manecillas del reloj. Es decir, el vector velocidad, cuando la pelota entra a la canasta, lo podemos dibujar en el cuarto cuadrante. Entonces, lo que hay que encontrar es un ángulo, es este ángulo, que se forma entre el eje X o el eje horizontal, paralelo al suelo, y el vector velocidad. para esa podremos utilizar, por ejemplo, tangente, y una vez que tengamos X sería, bueno, una vez que tengamos la distancia que dibujó aquí que se denominó X, Ajá. la podríamos operar junto con la altura de la canasta, ¿no? De los 3.05 metros. A ver, vamos a ver, tomar la distancia X. Y operarla junto con 3.05 metros en Ok. en la función arcotangente. A ver, vamos a hacer la siguiente figura. A ver, ustedes me dicen si se alcanza a ver. Voy a resaltar esta distancia, a ver, con una línea más gruesa. A ver, esta distancia, perdón, es esta. ¿Sí se nota la línea azul? Sí, profe. Ok, Sí. vale. Esa distancia entonces es lo que mide la separación entre el punto de lanzamiento del balón y el lugar donde se logra encestar. Igual tendremos que notar la diferencia de altura que hay entre la canasta y el balón, ¿no? Donde partió el balón, que pues sería de 3.05 Es que, menos... no, a ver, quiero que noten lo siguiente. Vean, esta
línea azul representa esta distancia X que queremos calcular en el inciso A. ¿De acuerdo? La estoy tratando de colocar exactamente como la tenemos abajo. Ahí está. Y ahora me dicen, vamos a calcular, bueno, vamos a tomar en cuenta la distancia de 3.5 metros. Ok. Entonces tomamos esta distancia. Déjenme coger otro color. Así. Y aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Sí. Es lo que mide donde el... Ah, ya, sí. Pero ahora la pregunta es, ¿este ángulo que se está calculando o que se podría calcular aquí con la ayuda de esos catetos, es el ángulo que se está formando aquí? Yo digo que no, porque no son opuestos así. No, exacto, no sabemos si, Ujú. si son semejantes el ángulo teta y este ángulo. Opuestos. No tenemos la información suficiente como para asegurar que el ángulo que estamos aquí señalando en color verde, que se está formando dentro de ese triángulo o rectángulo, es el mismo que se está formando aquí, en el momento en que el balón llega a la canasta. Entonces, bueno, yo digo que no valdría la pena usar ese análisis, ¿no? Porque pues tendríamos más de dos incógnitas. Tan solo tenemos la incógnita de la X y el ángulo, y tampoco conocemos a la hipotenusa. Oiga, profe, ¿Sí? y podríamos usar, como nos ha venido enseñando con las banderillas, podríamos utilizar tres, ah, tres planos, no sé, uno ahí en el punto inicial, luego uno hasta arriba y uno ya en la canasta, y ya partir de ahí con los cálculos, ¿no? ¿Podemos seccionar el recorrido? Claro, Ándele, según nosotros seccionar. lo consideremos. Por ejemplo, una posibilidad es poner una banderilla en el punto de lanzamiento, poner una banderilla donde sabemos que alcanzó el punto máximo y una tercera banderilla que nos ubique cuando ya llegó a la canasta. Claro, se puede hacer así. Dividirlo en dos secciones. Primero para subir, después para bajar. O se puede hacer en uno solo también. Todo va a depender de los datos que ustedes conozcan o que el problema les esté proporcionando. ¿Vale? Entonces, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario? ¿Es claro entonces lo que está aquí diciéndonos el problema? Sí, sí es claro, profe. Profe. ¿Sí? Ok, ahora, vamos a resolver este problema, o la idea de analizar este problema es que lo logremos hacer lo más general posible. Es decir, vamos a hacer de cuenta que en este problema no nos están dando los valores numéricos. Entonces, por ejemplo, los datos numéricos no nos los están dando, pero los podemos seguir identificando como tales, como cantidades que el problema nos está proporcionando, aunque no de forma numérica. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en el esquema que tenemos aquí a la derecha, estamos resaltando nuevamente los parámetros que nos habló o que nos indica la figura de la izquierda. Vean, en este punto en color rojo que aparece aquí sobre el eje Y, está indicando el punto en el que el balón fue lanzado. ¿Sí es claro esto? Sí. ¿Sí lo notan? Ok. Sí. A esa posición respecto al suelo, porque noten que las cantidades que nos está dando en el problema son todas medidas respecto al suelo. Así que vamos a tomar en cuenta eso. Por lo tanto, la posición en el eje Y del balón la vamos a anotar como Y0.
Su posición en el eje X la vamos a colocar también en el 0, convenientemente en el 0. Es decir, vamos a colocar nuestro sistema de referencia sobre el suelo, pero el eje Y justo en el punto de lanzamiento. ¿Sí lo notan? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Ahora, sabemos que la pelota fue lanzada con un ángulo alfa. Vamos a olvidarnos por ahora que vale 35 grados. Simplemente un ángulo alfa. ¿Qué sucedió después? Bueno, cuando este objeto es lanzado, va subiendo, llega a un punto máximo de altura y después comienza a descender hasta llegar a este otro lugar. Aquí está la canasta, este punto. Cuando llega a este punto, donde se encuentra la canasta, respecto al suelo, se encuentra en una posición final, que vamos a llamar YF, aquí aparece. Esta línea en color azul. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿y qué pasó en el eje horizontal? La pelota también cambió de posición. Inicialmente la habíamos colocado en el 0, pero al subir y al descender, vean que avanzó una cierta cantidad, una cantidad que vamos a llamar X2. O simplemente X por ahora. De hecho, X. Ahora vamos a ver qué significa ese X2. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? De hecho, el problema, vean, aquí nos dice X, ¿no? Es la distancia que estamos buscando. Bueno, vamos entonces a resolverlo, ese problema, pero de forma bastante general. Vamos a construir entonces un modelo general para que podamos utilizarlo ya sin importar que la persona esta haga el lanzamiento exactamente a 2.4 metros respecto al suelo, sino que lo pueda hacer un poco más por arriba o un poco más por debajo de esa cantidad. Y no necesariamente que lance la pelota con 12 metros por segundo, sino que puede ser o un poco más o un poco menos. ¿Sí es claro esto? El ángulo sea diferente, ¿no? O sea, no solo 35 grados. Exacto. Es decir, esto está pensado, lo que vamos a hacer a continuación es como si nuestro objetivo es obtener un modelo general que pueda ser aplicado a cualquier situación similar a esta. Sería como el ejercicio de la gravedad, ¿no? Así es. Como una fórmula, sería. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué datos conocemos? O vamos a asumir que conocemos, pero no numéricamente. La altura de la persona, ¿cierto? Porque el problema nos dice que se lanza desde una cierta posición sobre el eje Y. Es la Y0. Pero bueno, sería la altura más, bueno, sí, altura, ¿no? Desde donde se lanza. Sí, la altura de donde se lanza. Entonces aquí podemos ver la altura. Oh, perdón, déjenme aquí quitar algo. ¿Dónde quedó? Yo no voy a poder editar. Ahí está. Ahora sí voy a poder editar. La altura o punto de lanzamiento. Altura de lanzamiento. Ahí está. Entonces es la Y0. ¿Qué también conocemos? ¿O qué información nos menciona el problema? El ángulo de disparo, alfa. Nos menciona también la velocidad inicial con la que esta pelota o este balón es lanzado, que vamos a llamar V0. Y nos indican en dónde tiene que terminar este balón, a una altura igual a la altura de la canasta, que vamos a llamar Y sub F. ¿Sí vamos bien hasta aquí?
Sí, profe. Entonces, usaríamos las ecuaciones de posición que nos dio anteriormente para sacar el lapso del tiempo, despejándolo. Ok, esa es una muy buena observación. El punto crucial aquí es cómo ingeniárnoslas para utilizar estas 4 ecuaciones y conocer cuánto fue lo que avanzó el balón de forma horizontal. Porque es lo que nos está preguntando el problema. Pues entonces tendremos que ocupar la ecuación de la X, ¿no? O sea, de la velocidad y la posición en X. Es la que está denotada por X F igual a la velocidad, ¿no? Ah, no, a la posición inicial más la velocidad por el coseno del ángulo, por el tiempo, ¿no? Pero como desconocemos el tiempo, entonces tendremos que hacer lo de hacer unas clases que tenemos que eh, despejarlo, ¿no? Y sustituirlo en otra ecuación. Ok, eso es correcto. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Nosotros queremos conocer esta posición final, la XF. Y la XF, Ya para nos la poder dieron en los conocerla, problemas, ¿no? ¿Esa? no. La ¿No? XF no, es la que nosotros queremos conocer. Ah, vale, vale. ¿Qué datos conocemos de acuerdo al análisis que hemos hecho hace unos minutos? Bueno, que X0 nosotros la tomamos como 0, porque colocamos nuestro sistema de referencia de manera que el balón se colocara en el eje X, sobre el eje Y, perdón, en la posición X0. Regreso a la figura para que... Aquí está. Vean, nosotros podemos colocar el sistema de referencia así. Pueden ver que el balón, lo muevo un poco, ahí está. Ahí está. Si lo acomodamos de esta manera, vean, el balón está quedando exactamente en la posición X0 metros, ¿cierto? Sí. Sí, sí, ahí inicia. Entonces, de esa manera ya nos estaremos ahorrando un parámetro, una incógnita. Porque alguien podría decir, bueno, no me gusta ese lugar, lo voy a poner, por ejemplo, más atrás. Ok, se puede hacer. Pero el detalle es, el balón ya está a una posición por delante de tu origen. Y entonces uno tendrá que conocer ese valor. Pero como el problema ni siquiera lo menciona, ¿qué es lo más adecuado por hacer? Pues no complicarnos tanto la existencia y colocar el balón justamente en la posición X0. ¿Ok? Entonces en la ecuación de abajo, este es 0. Tenemos la velocidad inicial, la estamos asumiendo conocida. También tenemos el ángulo de disparo, pero no conocemos el tiempo. Entonces, algebraicamente, ¿qué convendría hacer? Como mencionaron hace unos momentos, despejar de esta ecuación el tiempo, porque el tiempo que está aquí, que estaríamos aquí despejando, es el que la pelota requiere para moverse de la posición X0 hasta la posición horizontal en la que se encuentra la canasta para encestar. Pero bueno, igual está notando que eso podemos hacerlo con la ecuación que para la posición de Y, porque si nos damos cuenta, conocemos a YF, también conocemos a Y inicial, conocemos a la velocidad y pues también tenemos al seno del ángulo Sí, y podríamos asumir que la aceleración sería la gravedad también, ¿no? Porque no sí, nos eso dice es. algo diferente. Sí, aquí es la de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, entonces esa sería mi sugerencia, que ocupemos la ecuación de Y máxima, bueno, Y final, para despejar el tiempo y sustituir el tiempo en la ecuación de X inicial, ¿no? Ok, aquí vale la pena hacer el siguiente comentario. Algebraicamente eso es correcto lo que nos están aquí sugiriendo hacer. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la justificación de
poderla meter aquí sustituirla en esta ecuación. Bueno, noten lo que está sucediendo. Aquí hay que ser observadores con lo que está pasando. Cuando esta pelota es lanzada, va subiendo hasta llegar a esta posición. Bueno, sube y después desciende hasta llegar a esta posición. Entonces, les toma cierto tiempo, ¿cierto? En salir de las manos del jugador, llegar a una cierta altura y después descender. Pero ese mismo tiempo que tarda en subir y después descender una cierta distancia, es la misma cantidad de tiempo que tarda en moverse de forma horizontal. ¿Sí lo notan? El tiempo que tarda... como, Ajá. es como un movimiento paralelo, ¿no? O sea, mientras avanza el tiempo en tantas unidades en Y, avanza ciertas unidades en X, Al luego mismo tiempo. otro periodo de tiempo, avanza un tanto en Y, avanza otro tanto en X, pero pues sí, ¿no? Van a la par, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Profe, Así es. seguro ¿Sí? sería como el enunciado que nos había puesto que es el tiempo total de vuelo del balón. No. El tiempo total de vuelo es aquel que se calcula asumiendo que el objeto regresa a la misma posición de la que fue lanzado. Ah, cierto. En la Y misma altura. llega a otra altura distinta. Así es. Entonces, el tiempo total de vuelo uno lo puede identificar claramente cuando la trayectoria es simétrica. Ah, ok. Pero aquí Sí, no está sucediendo eso. está sucediendo el caso de ahí abajo, ¿no? Que puso el segundo caso. Así es. La trayectoria no es una Sí, parábola simétrica. Bueno, ok. ok. ¿Vale? Entonces, el plan de trabajo es ese, lo que están comentando. Es la forma correcta de atacar el problema. Entonces, bueno, vamos a continuar con lo siguiente. Aquí está. Para lograr entonces conocer esa distancia o ese cambio de posición que la pelota efectuó de forma horizontal, debemos de tener en cuenta el tiempo que le toma a la pelota desplazarse en esa dirección. Pero ese tiempo que tarda en moverse de izquierda a derecha es el mismo tiempo que le toma para moverse de la posición de lanzamiento a la posición donde está la canasta. Eso sí es claro para todos. O vean que no, que sigue sin Sí. quedar claro. ¿Ok? Bueno, entonces si eso queda claro, podemos ahora sí comenzar a hacer cálculos. Justo lo que comentaron. Conocemos que la posición inicial es 0, así nosotros lo tomamos por cómo orientamos los ejes. Entonces la ecuación para la posición en el eje Y se reduce a esto. X, que es la que estamos buscando, es igual a velocidad inicial, que aquí es el módulo. Aquí tiene que quedar claro, eso es el módulo del vector velocidad inicial, por el coseno del ángulo de disparo, por el tiempo. Pero el tiempo no lo conocemos. ¿Por qué es el módulo, profe? Porque aquí es la componente. VOX es la componente del vector velocidad. Y si recordamos lo que vimos en vectores, ¿cómo calcula la componente X de un vector? El módulo del vector por el coseno del ángulo que forma con el eje horizontal. Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es ya un tema pasado. ¿Vale? Y así queda el despeje. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, ya. Sí. Ahora sí, como este es el tiempo que tarda la pelota en moverse de izquierda a derecha, es el mismo tiempo que tiene que tardar para subir y después llegar a la canasta. Así que, ¿qué podemos hacer? Sustituirla en la ecuación para la posición en el eje Y.
Sí. ¿Vale? Entonces, hagamos la sustitución. Bueno, aquí ya les muestro cómo queda la sustitución. Y ahí podemos ver que quedaría como... podría hacerse B por la tangente, o sea, la velocidad por la distancia por la tangente, Es decir, por la propiedad de que el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo es... aunque, bueno, no sé si igual se haría la unidad la velocidad que se están multiplicando. la Y que pregunta nada es más quede sobre... como X por la tangente. Sí, eso es lo correcto. Ah, ok. A ver, en este... Pero, bueno, Ajá. ¿por qué lo dejamos expresado así? No, todavía no acabamos. Aquí nada más se hizo la sustitución. Ah, ok. Sí. Digamos, trato de ser lo más claro posible. Aquí tenemos la ecuación en azul que nos habla de la posición en el eje Y. Y después hacemos la sustitución. Aquí está. T fue reemplazado por esta expresión, la ecuación 1. Aquí está. Y la T que aquí aparece al cuadrado, aquí quedó sustituido por su valor que tenemos aquí arriba. También elevado al cuadrado. Ahora sí, hagamos una simplificación. Por ejemplo, B0, aquí en azul, se hace 1 con el B0 que aparece aquí abajo en color amarillo. Entonces ya, en este término, nos quitamos de encima ese B0. Aplicamos una identidad trigonométrica que nos dice seno del ángulo alfa entre coseno del ángulo alfa, es igual a la tangente del ángulo alfa. Y así nos queda. ¿Y qué se hizo además? ¿O qué podemos hacer? Bueno, igualamos a 0. Este término que aparece YF lo mandamos al otro lado de la igualdad, pero con signo opuesto, como resta ahora. Hasta aquí, preguntas, comentarios. ¿Va quedando claro los pasos algebraicos que se están haciendo? Sí. Sí, profe. Sí, todo bien. Ok, bien. Entonces, en esta última ecuación que tenemos aquí, ¿quién es nuestra incógnita? ¿Quién Seguía siendo la definitivamente no X, ¿no? conocemos? X, ¿no? Exacto, exactamente. La cantidad ahí X es nuestra incógnita. Todos los otros datos que están aquí son asumidos conocidos. No numéricamente, pero los asumimos conocidos. Entonces, ¿cómo podemos seguir para calcular el valor de esa X? Porque hasta el final es lo que queremos conocer. Disculpa, profe, se me fue así el internet muy momentáneamente, pero entonces nos quedamos en A. Ya reducir la que encontramos en el despeje. Sí, después de hacer la sustitución, se hizo una simplificación. ¿Y por qué igualó 0? Porque pasó a la Y final del otro lado. Bueno. Así es. Ok. Bueno, entonces tendríamos que despejar a X, ¿no? Con esos valores que encontramos. Así es, pero ¿cómo hacemos el despeje? Profe, Porque ¿y no se podría hacer podríamos empezar porque tenemos sumando en ambos cuadrado? lados A ver, no escuché muy bien porque se escucharon dos voces, hablaron dos personas. A ver, ¿cómo se podría resolver aquí para conocer el valor de X? Bueno, así viéndola tenemos una ecuación cuadrática, ¿no? Así es, cuadrática. La pusimos por la fórmula general como el de la vez pasada. Exacto. Aquí resulta que la incógnita X aparece
con la potencia cuadrada. La máxima potencia que tiene es el cuadrado. Así que esta ecuación es una ecuación cuadrática que se puede resolver mediante fórmula general. Y para recordar bien la expresión, esto que está aquí acompañado a la x cuadrada la podemos identificar como la a en la fórmula general. Tangente de alfa como b en la fórmula general. Y esta resta como c en la fórmula general. Así que, como bien lo mencionan, podemos aplicar tal cual la fórmula general para despejar o, mejor dicho, conocer el valor de x. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario u observación? No, profe. ¿Por qué no se eliminó ahí la velocidad inicial en el último término de la ecuación donde dice por lo tanto? Porque aquí la velocidad inicial en este término no se puede eliminar. No hay nada con qué eliminarlo. Oh, sí, sí. Aquí en este término intermedio, si la v0 aparece tanto arriba como abajo. Ajá, se estaría dividiendo, ¿no? Así es. Ah, ok. No va a ser eso, profe. Sí, de nada. Vale, entonces ya está. Bastará con que hagamos la sustitución en la fórmula general de estas cantidades y ya podríamos conocer entonces el valor de x que nos está pidiendo el problema. Ya hemos identificado quién va a jugar el papel de A, quién va a jugar el papel de B y quién jugará el papel de C en esta ecuación. Así como lo hicieron en el problema pasado. Exactamente igual que ustedes identificaron quién A, B y C y la sustituyeron. No está más que sustituir, ¿no? Así es. Para encontrar la ecuación general que nos va a permitir a nosotros calcular a qué distancia se tiene que colocar esta persona, o se colocó, si ya sucedió, para poder encestar, sabiendo qué datos. La posición en la cual va a ocurrir el lanzamiento, dónde se encuentra la canasta, el ángulo de disparo y la velocidad con la que el balón es lanzado. La ecuación, una vez que se sustituyen estos valores, bueno, queda así. Queda un poco así medio apantallante. Podría verse complicada, pero una vez que se sustituyen los valores numéricos, pues todo eso se trabaja como cantidades numéricas. Entonces, vean, esta sería la expresión general. Esta ecuación x que tenemos aquí, esta ecuación para x, vean qué está diciéndonos. Que la separación a la que tiene que ubicarse esta persona depende de su punto de lanzamiento, de dónde se encuentra la canasta, de con qué ángulo va a hacer el tiro y así como con qué velocidad va a ser el disparo. Y no tenemos problema con la resta de ahí, con Y0 menos YF. Ah, ok, por el signo negativo que podría Sí, presentarse. porque noto que pues sí, Y0 es menor a YF. Ok, esa cantidad nos va a dar negativo, sí, pero todavía hay que tomar en cuenta que se va a dividir por este factor y todavía la tangente se le va a restar a esta tangente cuadrada, ¿no? Ok. ¿Vale? Entonces, bueno, esta ecuación uno lo podría, vamos a decirlo así, encontrarle una aplicación para, pues, diseñar de alguna manera no sé,
un dispositivo, yo qué sé, en el que se vayan vaciando datos, así de jugadores, para indicar a qué posición debe de colocarse en promedio para lograr un buen tiro. Más o menos sabiendo con qué velocidad suele hacer un disparo. A qué altura hace el disparo, dónde se encuentra la canasta y el ángulo con el que ejecuta el tiro. Sí, podría ser igual. Puede calcular la aceleración. Ah, no, pero la aceleración constante, ¿verdad? Exacto. Esta G Sí, ya sí. no va a cambiar. Ya sabemos cuánto vale. Ok. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero bueno, antes y entonces con eso estaríamos terminando el inciso A. Si ustedes quieren o tienen la duda de cuánto es la distancia numérica con la que esta persona tiene que ubicarse en el eje X, pues pueden hacer la sustitución de los valores que el problema menciona. Hacen la sustitución con cuidado, si lo hacen en la calculadora, incluyan para los paréntesis correctos, para que la calculadora pues interprete correctamente Pero, las ¿cuál operaciones. tomamos, profe? ¿La raíz positiva o la raíz negativa? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una pregunta importante porque aquí tenemos dos raíces, ¿cierto? Y Sí, eso significa que vamos a tener x1 y x2. dos incógnitas. En este caso ya dos valores para la Digo, misma dos valores, incógnita. ajá. Ahora, ¿pero por qué? ¿Qué sentido tiene que podamos encontrar dos valores distintos para la misma incógnita? Es que hay dos valores en los cuales las alturas, la altura de Ajá, corresponden a la altura de la canasta, ¿no? exactamente. Eso es lo que nos está diciendo esta solución. Estos signos más o menos en esta fórmula general nos está indicando que hay un primer valor, x1, que es cuando la pelota va subiendo y se ubica a la misma altura de que se encuentra la canasta, pero va subiendo apenas. A esta posición la vamos a poner nombre, por ejemplo, como x1. Mientras que corresponde a la posición cuando va subiendo. Y el otro valor x2 que podamos encontrar corresponde ahora sí al momento en que llega a la canasta, pero es porque ya va descendiendo. Vean aquí la figura. Aquí va a quedar claro con la figura. Esta es la altura, aquí lo voy a señalar, la altura deseada a la que tiene que llegar ese valor. Aquí. Pero noten lo siguiente. Cuando este balón va subiendo, aquí hay un momento en el que llega a esta altura. A esta es la que vamos a llamar x1. Pero esta pelota sigue subiendo. Y vuelve a cruzar por esa misma altura. Pero ahora sí está llegando a la canasta. A esa posición la vamos a nombrar x2. Y entonces la que sea mayor a la otra va a ser x2. Exactamente. Exacto. Al momento en que ustedes den valores numéricos y resuelvan, van a encontrar dos raíces reales positivas. ¿Con cuál se quedan? La que sea mayor. ¿Sí esta Le po- parte quedó claro para todos? Sí, Sí, ¿Vale? disculpe, profe, ¿le podría regresar un momento al enunciado la raíz? Aquí a la ecuación, a la solución. Sí, ahí.
Y así vean que si conocemos la posición X2, ya ustedes pueden, si se necesita, calcular el tiempo que tardó este balón en salir de las manos del jugador y llegar hasta la canasta. Ok, para calcular el tiempo en el que salió de las manos del jugador y alcanza de subida a X, sí, a YF, Ajá. ocupamos la X1. Y para calcular el tiempo en que le tomó bajar, sería con una X2, ¿no? Y si sumáramos esos tiempos, nos daría el tiempo que permaneció en el aire. No, no, no. No se tienen que sumar. Son dos tiempos distintos. Por ejemplo, Ah, ok. si ustedes toman en esta ecuación, en la ecuación 1, el valor de X1, hacen las cuentas, van a obtener un número. Pero ese número, ¿qué les está indicando? El tiempo que tardó el balón en recorrer esta sección roja, que apenas se alcanza a distinguir. Esta primera parte. ¿Sí es claro esto? Sí. Si sustituyen X1. Pero ¿qué pasa o qué obtienen si sustituyen en esta ecuación el valor de X2? El Entonces, resultado ahora sí ya tendríamos el tiempo total. total, exacto, desde que sale de las manos del jugador hasta que llega a la canasta. No hay Ok. que sumarle ya nada, Sí. ni se tienen que restar, no, 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 son tiempos distintos. Uno es digamos, la primera nos dice cuánto tiempo tardó este balón en llegar por primera vez a la posición YF, que es la misma altura a la que está la canasta, pero todavía no en cesta. Y el otro tiempo, ese es el tiempo total que tardó en llegar ahora sí a encestar, a llegar a la canasta. Entonces no se tienen que sumar ni restar nada. ¿Dudas hasta aquí? Profe. Bien, pues ya tenemos el inciso A. Bueno, la ecuación general. Si ya, como les mencionaba, quieren conocer exactamente el valor numérico, pues tomen en cuenta una posición inicial de 2.4 metros, una velocidad inicial de 12 metros por segundo, un ángulo de disparo de 35 grados y una altura final de 3.05 metros. Sustituyen la ecuación que obtuvimos mediante la fórmula general y van a obtener dos valores X, X1, X2. Se quedan con el X2 de mayor valor. Había dicho que la velocidad inicial y la final iba a ser la misma. No tenemos asegurado eso. Ok. No, eso no lo sabemos. Pero de hecho, necesitamos tener ese dato. ¿Por qué? Porque para el inciso B, noten lo que nos está preguntando. ¿Con qué ángulo, con respecto al horizontal, entró el balón en la canasta? Voy a ponerles otra vez la animación esta del cañón. Profe, una Porque, pregunta. ¿sí? X2, bueno, es que de los signos, el discriminante en X2 tendría que ser positivo o negativo. Pues Todo, entonces, ya teniendo lo que obtuvimos en el inciso A, podemos calcular a la velocidad final, ¿no? Construir el modelo para la velocidad final. ok, bueno, a ver, primero, sobre la primera pregunta. Para X2, una vez que ustedes sustituyan los valores numéricos, elijan el que es de mayor valor. No sé No. con cuál, a nivel de ecuación, lo único que podemos decir es que va a haber dos valores, X, con la que se obtiene con la raíz positiva y el que se obtiene con la raíz negativa. Entonces Ah, X2 vendría siendo la mayor. exacto.
de estas dos raíces, la que sea mayor, cuando se sustituyen los valores numéricos, es la buena, es el resultado correcto. Ah, ok, profe, gracias. El único comentario que hicimos aquí fue que explicar por qué habríamos de encontrar dos X, X1 y X2. ¿Eso sí quedó claro? ¿Por qué? Sí, de eso sí. Vale, Sí. ok. Ahora, retomando la respuesta. Sí, podemos calcular la velocidad en el eje Y con la que esta pelota o este balón llega a la canasta. Porque ya tenemos toda la información. Vean, vamos a ver la ecuación para la velocidad final en el eje Y. En el eje X, la velocidad nunca cambió, ¿cierto? Se mantuvo constante. Sí, Y esa ya la conocemos desde el inicio. la da el problema, ¿no? Exacto. No lo da directamente, pero la podemos calcular. Multiplicamos el módulo de la velocidad inicial por el coseno del ángulo de disparo. Y listo. Ya tienen ustedes su velocidad en el eje X. ¿Qué pasa en el eje Y? Vean lo que sucede. Hay un factor tiempo. Y un factor de gravedad, de aceleración, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué tiempo es el que tenemos que sustituir aquí? Pues calculamos el tiempo que le tomaría con X2, ¿no? Exacto. Una vez que tengamos X2, sustituimos en la ecuación 1 y ya les estaré diciendo a ustedes cuánto tardó esta pelota en salir de las manos del jugador y llegar hasta a encestar. Y ese es el mismo tiempo que tardó ese balón en cambiar su velocidad. Ah, bueno, y tengo una pregunta. ¿La velocidad inicial que se toma en esa ecuación es la que nos da el problema? Sí, ¿O sí, la... sí. Ok. Vean, voy a ponerles otra vez la animación porque quiero que quede claro algo muy importante. El problema nos pregunta con qué ángulo llega a la canasta. Y ya vimos que si utilizamos los valores de los lados, de un triángulo rectángulo que por ahí podemos dibujar, no estamos del todo seguros si ese es el ángulo que necesitamos reportar. Quiero que noten entonces lo que está pasando. Déjenme mostrarles esto aquí. Cuando esta bala de cañón sale disparada. Ahí están las componentes. Ahora quiero que vean la velocidad. Déjenme ver aquí. Ahí está la velocidad. ¿Notan que la velocidad esencialmente sigue la misma trayectoria que el objeto? Sí, no. Sí, no, como tal no cambia. ¿O no? Entonces, Mm, ¿con qué ángulo o esa pregunta que nos están planteando, con qué ángulo llega a la canasta? ¿Cómo lo determinamos? Pues sabiendo que el ángulo inicial fue de 35 grados, entonces terminaría con 35 grados, ¿no? También, pero ya en el cuarto cuadrante, entonces lo que tenemos que hacer es restar 360. 360 menos el ángulo, ¿no? Sí. Para calcularlo. Esa respuesta sería cierta si el balón regresara a la misma altura de la cual partió. Porque no es simétrica de la trayectoria, ¿no? Exacto, no es simétrica la trayectoria en el problema. Bueno, entonces tendremos que poner algún tipo de dato en Y, valor, que Sí. llegara y calculando nos diera el ángulo que ahora sí está en esa posición. Pues bueno, si conocemos la velocidad vertical Ajá. con la que cae el objeto, Sí, pues ya sabemos la velocidad horizontal que nunca cambió sí. desde su inicio, así que obtendríamos el ángulo con esas dos velocidades, quedando un triángulo rectángulo. Es correcto. El ángulo que nos está pidiendo el problema, el ángulo con que
el balón encesta o llega a la canasta es el ángulo que forma el vector velocidad final con el eje X. Ese es el ángulo que estamos buscando. Es el ángulo, repito nuevamente, que está formando el vector velocidad final con la horizontal cuando ese balón llega a la canasta. Si eso no queda claro, vean, voy a poner otra vez la animación. Quiero que presten atención a la orientación de las componentes. Esas dos componentes están formando un ángulo que nos indica la dirección del vector velocidad. Así que si el vector velocidad apunta hacia abajo, vean que es porque el objeto va hacia abajo. Y desde el punto de vista de las componentes, ¿qué quiere decir esto? Que la componente Y apunta hacia abajo. Entonces, todo se reduce a calcular la dirección del vector velocidad. ¿Esto que les comento sí es claro? ¿Sí lo ven con claridad? Sí, sí, profesor. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular ese ángulo? La componente Y del vector velocidad entre su componente X. Eso también es algo de vectores. Pero ¿cuánto vale la componente Y de este vector velocidad final? Pues ya la tenemos. Velocidad, módulo de la velocidad inicial por el seno del ángulo de disparo menos la gravedad por el tiempo. Y la componente X, pues nunca cambió. Aquí está, bien. No aparece el tiempo aquí abajo, así que esta cantidad es Pero, ¿por constante. qué con el ángulo alfa en lugar del que está ahí? No podemos utilizar el ángulo alfa porque la trayectoria parabólica no es simétrica. Si la trayectoria parabólica fuese simétrica, entonces vean lo que pasaría. De hecho, el cálculo se simplificaría bastante. Cuando un objeto es lanzado, cuando por ejemplo el balón sale disparado de las manos del jugador, lo hace con un cierto ángulo, alfa. Sube, llega a un punto muy alto y después desciende. Cuando regresa a la misma altura de la que fue lanzado, el vector velocidad hace un ángulo que es exactamente alfa, pero medido de forma horaria. Es decir, es negativo. Es como si lo lanzasen de un jugador a otro, ¿no? De la misma estatura. De la misma estatura, exacto. Cuando la parábola es simétrica. Pero es lo que está sucediendo aquí con este jugador. No. Así es, no. Vean, su altura aquí inició. Bueno, aquí está. A esta altura fue lanzamiento. Y aquí terminó. Llega a un punto. Un poco más alto. Sí. Entonces no es una parábola simétrica. ¿Vale? Entonces, la forma correcta de calcular la dirección o el ángulo con la que el balón llega a la canasta
es a través del ángulo que forma el vector velocidad en ese momento, justo cuando llega a la canasta. ¿Y cómo lo determinamos? Pues ya está aquí escrito. Componente Y entre componente X. Y el valor de T, ya habíamos comentado que se calcula con el valor de X2. Y entonces así quedaría la ecuación, aquí X2, para el ángulo con el que el balón llega a la canasta. Vean de qué depende. Del ángulo de disparo. No sé si alguna vez se llegaron a preguntar eso, cuando alguien, os les llamó curiosidad. ¿Con qué ángulo llega, por ejemplo, cuando un objeto lo lanzan así de manera parabólica? Pues vean que depende del ángulo con que es disparado. Se podría decir que, pues, como son de alturas distintas, tienen ángulos distintos. Exacto. Exactamente. Sí, así lo manejan, ¿no? Un problema. Así es. De hecho, bueno, aquí podemos ver que el ángulo teta no va a ser igual, va a ser igual al ángulo alfa. De hecho, aquí está un factor que le está afectando. Que sería la altura, ¿no? De la segunda altura. Este estaría relacionado con esta segunda altura, Ajá. con esta diferencia entre la posición inicial y la posición final. Sí. Y entonces ya estaría. Bastaría con que, si Y ustedes ese quieren, menos gravedad tiempo es por la aceleración que lleva hacia abajo. así es. Ah, sí. Ok. ¿Puedes subirlo un poco más, por favor? Gracias. Y ahí está entonces. Ustedes podrían, para cualquier otro problema o para cualquier otra situación, donde conozcan el ángulo de disparo, con qué velocidad se hace el lanzamiento y a qué distancia del punto de separar, bueno, del punto de lanzamiento a donde está la canasta, podrían ustedes calcular con qué ángulo llega ese balón a la canasta. ¿Preguntas, comentarios a esta parte? Creo que no, profe. Por mi parte. Ok. Vale, bueno. Tampoco tengo. Bien. Bueno, para terminar, igual un ejercicio donde apliquen justamente lo que acabamos de ver es este. Vean lo que aquí se está planteando. Una pelota se lanza horizontalmente desde la parte superior de un acantilado. O sea, el ángulo de disparo es 0. Es lo que quiere decir esta parte. La pelota se lanza horizontalmente, quiere decir que el ángulo de disparo es 0. Con una rapidez inicial V0, en T igual a 0. En un momento dado, no nos dicen exactamente cuándo, pero llega a ocurrir un cierto instante de tiempo, el vector velocidad forma un ángulo θ con la horizontal, como se muestra en la figura. Obtenga una fórmula para el ángulo θ en función del tiempo t si la pelota describe la trayectoria de un proyectil. Es decir, una trayectoria parabólica. Intenten ajustar lo que vimos en el problema este del jugador de baloncesto a esta situación. Aquí la pelota se lanzó de forma horizontal. Su ángulo de disparo es 0. Intenten ustedes obtener una ecuación que describa la trayectoria de esa pelota, de ese objeto,
cuando forma un ángulo teta. ¿Sí es claro lo que le están pidiendo aquí? Sí, igual que hagamos todo bueno, como lo hicimos muy generalmente, ¿no? Nada más con... Sí, la diferencia está que ahora el ángulo de disparo es 0. Eso es lo que hay que tomar en cuenta ahora. Me imagino Sí. como si fuera un avioncito de papel. Ajá. Bueno, no es una pelota, en este caso es una pelota, ¿no? Pero me imagino que por lo de que dice, ¿no? Su vector velocidad forma un ángulo teta con la horizontal. Por eso le decía, siento que es como un avioncito que va cayendo y después le llega una ráfaga de aire y se va para más a la derecha, ¿me entiende? O no es así, o eso es Pues composición. no necesariamente tiene que una ráfaga de ¿O qué aire. está pasando? Simplemente ese avión de papel se lanza de forma horizontal y debido a su propio peso, su trayectoria se curva Va descendiendo. Pero ¿por y qué desciende. dice en un momento dado su vector velocidad forma un ángulo teta con la horizontal? Porque va cayendo y el ángulo y el vector velocidad se inclina. El vector velocidad no se va a mantener constante, acostado, sino Ah, que ya. por efecto de la gravedad se va poco a poco inclinando más. Hasta que llega un punto en el que podemos analizar el ángulo, ¿no? Entonces, Exacto, es lo que está pidiendo a ustedes. En un cierto instante que puede ocurrir, por ejemplo, aquí donde está esta flecha azul o un poco más cerca del suelo, determinar el ángulo en función del tiempo. Pero en ok. ese instante de tiempo la velocidad también va a cambiar, ¿no? Así, y va a ser, eso cómo se considerarlo como una velocidad final, ¿no? Así es, el vector velocidad va a cambiar, sí, porque inicialmente era paralelo al suelo Ajá. y ahora Sí. tiene una inclinación. Y nosotros debemos de encontrar esa inclinación con un modelo. Así es. Analicen el problema Oh, que vimos justamente con ese jugador, pero como les menciono, ajustenlo a los datos de este problema, donde les dice que la pelota se lanza horizontalmente. ¿Vale? ¿Es claro entonces lo que le están pidiendo ahí? sí, o sea, Bro, lo que hicimos en el inciso B, pues. Algo así, contaríamos exactamente. con menos datos, ¿no, profe? Podría ser. No tenemos las alturas, de hecho. No nos dice nada Ajá, de es las lo que le alturas. digo. Y aparte nos dice que quiere en función del tiempo, el Ajá. ángulo en función del tiempo. Así es. Échenle un vistazo al inciso B. Ahí seguramente encontrarán la respuesta. A fuerzas debe ser en función del tiempo, profe, o sea, debe de Es lo que está quedarte pidiendo el problema. Es lo que está Ujú. pidiendo el problema. en la derecha. El problema pide que en función del tiempo. Ok. Se tiene que encontrar en función del tiempo. ¿Vale? Bien, jóvenes, entonces terminamos nuestra sesión de este día. El día de mañana revisamos el ejercicio que está pendiente y revisamos si lo logran realizar. Claro, profe. Ok, Sí, profesor. Bien, jóvenes, pues nos escuchamos el día de mañana. Que tengan excelente tarde. Hasta mañana, profe, Igualmente, igualmente. profesor. Hasta luego. gracias igualmente, profe. Hasta luego. Buena tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego.